Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy le damos inicio a la segunda sesión de Epístolas Paulinas con el pastor Arturo Andrade. Ayer tuvimos una sesión muy buena y realmente el recorrido por las Epístolas Paulinas que está haciendo el pastor Arturo Andrade es realmente muy interesante. Es un panorama muy bueno que realmente nos ayuda a leer estas cartas con claridad. Entonces, muchas gracias, Pastor Arturo, por su trabajo y el don que Dios le ha dado de esa enseñanza. Entonces, Pastor Pablo, oramos. Claro que sí. Padre Celestial, te damos gracias por estos espacios donde nos podemos exponer a tu palabra y dejarnos rociar de esta agua, con esta agua fresca, Señor, para no solamente ser refrescados, sino también para poder ser lavados, Señor, ser reenfocados, Señor, en las verdades tuyas, en aquellas cosas que sí importan, son trascendentales. Señor, yo pido que este día también sea un día bueno con esta sesión que vamos a estar oyendo y recibiendo hoy. Pido que tú unjas a Arturo y lo uses, Señor, para que con claridad, así como lo escuchamos ayer, pueda transmitir estas verdades, Señor, que aunque estaban escritas a unas iglesias hace 2000 años, son tan actuales para nosotros en este día, Señor. Gracias por poner tu espíritu sobre cada uno de los que está escuchando tu palabra en este día y que toda esta siembra tenga una cosecha rica en la vida de cada uno. Señor, gracias por tu presencia. Amén. Arturo. Amén, gloria a Dios. Qué bueno llegar a estos tiempos de estudiar la palabra de Dios. Ojalá usted tenga una Biblia de papel y pueda disfrutar la lectura de la Biblia y que estas epístolas paulinas le animen, le ayuden a concentrarse, a disfrutar mucho más la lectura de la palabra de Dios en su vida. Ayer justamente hicimos todo un repaso acerca de la vida del apóstol Pablo, acerca de su historia, su biografía, un poquito para entrar en lo que son las epístolas paulinas. Y entonces hablamos acerca de Pablo de Tarso y para los que se conectan hoy un repaso rápido. Mira, Pablo de Tarso nació allá en Tarso de Cilicia, cerca de Turquía, de la tribu de Benjamín. Era fabricante de tiendas, un ciudadano romano, y como profesión él estudió para ser fariseo bajo Gamaliel I. Y bueno, era uno tan apasionado y celoso por su oficio o profesión que se volvió un perseguidor de la iglesia. Se convirtió de una manera súper dramática. Un discípulo llamado Ananías fue usado por Dios para sus primeros pasos en la vida cristiana, iniciando con el bautismo y todo esto. Y luego entonces, ya después de unos años de estar en su vida, fue buscado por un discípulo llamado Bernabé, y Bernabé lo llevó a Jerusalén, lo llevó a Antioquía. Con él hicieron los viajes misioneros, fundaban iglesias. Y bueno, era tan interesante toda esta biografía de Saulo o Pablo de Tarso. Recordemos que no es que le cambiaron el nombre, es que Pablo es un nombre griego y Saulo su nombre hebreo. Es sencillamente una traducción. Solo que él prefería, y en sus escritos después puso mucho énfasis en el nombre Pablo, porque quería tener una identificación con los gentiles, o griegos, los no judíos, para ganarlos para Cristo. Ahora, hay algo interesante de su biografía que no mencionamos ayer y que hoy vale la pena mencionar. Cerca del año 57, él viajó nuevamente a Jerusalén y algunos judíos procedentes de Asia lo vieron en el templo y lo acusaron de que estaba metiendo a gentiles o a no judíos
dentro de las instalaciones del templo, y esto pues era como una profanación. Mira, la religión es interesante. Entonces lo acusaron, lo persiguieron, hicieron alboroto, y entonces en esta revuelta donde querían era matarlo realmente, él fue llevado ante el Sanedrín, y allá en el Sanedrín él aprovechó su gran conocimiento de la cultura y de las escrituras, y en el Sanedrín habían dos grupos grandes. Unos eran los fariseos y los otros eran los saduceos. La diferencia entre estos dos grupos de judíos en escuelas de pensamiento, escuelas dedicadas a la ley, la diferencia entre saduceos y fariseos era el tema de la resurrección. Y entonces Pablo, muy hábilmente, ahí en el Sanedrín viene y dice que la razón por la que a él lo están llevando y lo están acusando y todo eso es porque él creía en la resurrección. Y entonces ahora los dos grupos comienzan una disputa y él como que queda ahí salvado de esto, pero lo llevaron ante el tribuno y el procurador de la provincia de Judea, y él pues volvía a defenderse allá por los temas de la ley, temas de los judíos, y este procurador romano pues decía, no, es que esta cosa es como tan religiosa, tan de creencias, y no quería tomar posición sobre esto. Y es increíble, ¿no? Igual que hoy, a ver, algunos de los gobernantes o los legisladores no quieren tomar posición sobre algunos asuntos que a la comunidad le interesan, porque sencillamente no quieren perder como el agrado del pueblo. Y este tribuno, este procurador, postergó 2 años el hacer algo sobre el caso de Pablo, y en esos años Pablo estaba encarcelado, pero pues era un encarcelamiento como leve, como que no era tan fuerte, porque justamente el procurador no hacía el juicio. Y luego entonces llega un nuevo procurador, revisa el caso, y ahí es cuando Pablo apela a César, y el hombre dice, yo no veo nada malo, pero como este apeló a César, lo mandan a Roma. Pagado el viaje por el Imperio Romano, es llevado prisionero a Roma. Ahí ocurre el naufragio en la isla de Malta, donde hasta hay gran milagros tremendos que ocurren por la mano de Pablo en el nombre de Jesús, y aún así llega a Roma para ser juzgado como en el año 62, y ahí pasa otros 2 años bajo arresto domiciliario, y cuando ya finalmente el emperador se pronuncia, pues es martirizado, asesinado por el imperio por causa de la fe, porque era su único delito, era creer en Jesús el Señor. Sin embargo, pues durante todos esos años él se mantuvo muy activo. O sea, lo interesante es que su vida no acaba cuando él va a la cárcel. Su llamado no termina cuando él está prisionero. No, vemos que él sigue adelante con su llamado en medio de las circunstancias, y luego entonces, como vamos a ver hoy, en una de las cartas más lindas que escribe el apóstol, hoy trataremos de ver los tesalonicenses y un poco de filipenses. Cuando les escribe dice que él pues está realmente con gozo de estas prisiones, porque los carceleros y las autoridades y las personas que están ahí escuchan acerca de Jesús, y algunos de esos se convierten. Imagine, guardia pretoriana, que era la guardia que lo tenía prisionero y lo custodiaba porque era la guardia del emperador. Algunos de esos se convierten a Cristo, y entonces es increíble. No hubiera otra manera de haber recibido el testimonio de Jesús si no es porque él termina en esta cárcel. Y bueno, su vida entera es un testimonio, y esta es como la historia biográfica de Pablo el apóstol. Y también entonces vimos las cartas, son 13 cartas, este es el orden cronológico.
En el año 49 se escribe Gálatas, luego siguen las del año 51, que son primera y segunda de Tesalonicenses, escritas en un periodo muy corto, o sea, unos mesecitos después de la primera carta que le mandó a los tesalonicenses, les mandó la segunda. Corintios en el año 56, en el 57 segunda de Corintios, en el 58 Romanos, luego las cartas escritas en la prisión, en el año 61, Efesios, Filipenses, primera y segunda de Colosenses y Filemón, y luego las cartas pastorales, sus destinatarios eran miembros de su equipo que luego fueron enviados a pastorear, la primera de Timoteo en el año 64 y a Tito en el 64, y luego le hace un refuerzo con una carta en el año 67. Bueno, esos son como las 13 cartas del apóstol Pablo. Y todas son pues las cartas paulinas, epístolas que él escribió. Todas comienzan con todos los estilos de las cartas del momento. Primero se ponía el nombre de quien la escribía. No es como las cartas que escribimos hoy, que al final de todo lo que decimos es que ponemos el nombre de quien la escribe. No, en ese tiempo las cartas eran rollos. Entonces uno abría el rollo y miraba quién le mandaba la carta. Y si era alguien interesante para uno, pues uno seguía leyendo. Si no, hasta ahí llegaba la primera línea de la carta y uno decía, ay, no, me está mandando, y lo dejaban. Eso es lo sorprendente con la carta, por ejemplo, que se le manda a los hebreos, que no tiene como quién la remite, quién la escribió. Desde la primera línea hasta la última no hay un escritor ahí declarado, pero las que conocemos como las epístolas paulinas y las otras, las generales y las demás, o sea, la que escribió Santiago, Pedro, Juan, todas tenían esta característica. Las primeras líneas eran el nombre de quien escribía y algo de su biografía o título, como él se presentaba. Entonces Pablo, todas en estas cartas, 13 cartas, él escribe primero diciendo que él las escribe. Y algunas, como las cartas, algunas cartas hechas en la prisión, él las dictaba y alguien de su equipo las escribía. Y luego al final, entonces él hacía como un parrafito para mostrar, mire, esta es mi letra, soy yo mismo el que les escribo esto y aquí me ayudó el escriba tal. Entonces eran características de estas cartas. Todas tienen oraciones, todas estas cartas de Pablo tienen oraciones impresionantes. Y mañana, Dios mediante, cuando completemos esta sesión, estas sesiones de las epístolas paulinas, vamos a mirar un poco las oraciones que Pablo hacía. ¡Wow! Solo concentrarse en las oraciones que él hacía ya es como tan inspirador, tan sorprendente cómo él le pedía a Dios. ¿Qué le pedía a Dios? ¿Cuál era su visión de Dios en cuanto a pedir algunas cosas? Y las oraciones que él hacía sencillamente son la muestra o el reflejo de un pensamiento y un corazón que conocía profundamente a Dios y pasaba mucho tiempo en él. Sabe, de todo lo que uno pueda leer, tantas declaraciones tan impresionantes en las cartas paulinas, pero esas oraciones son sencillamente muy especiales. Y trataremos de ver algunas de ellas, sus estructuras, su manera de llevar a cabo estas oraciones. Y quizás para algunos de nosotros, nuestra vida de oración va a tomar un nuevo aire, un nuevo desafío, una nueva manera al ser inspirados por alguien como Pablo y sus oraciones. Así como la oración que Jesús hizo para enseñar a sus discípulos inspiró y todavía nos muestra una estructura, las oraciones de Pablo a Dios también nos muestran y nos revelan cómo Dios espera, qué es lo que Dios espera cuando estamos hablando hacia Él, dirigiéndonos a Él. Inspiración. Ahora, la oración es sencillamente algo de tu corazón, solo que pues obviamente que había en el corazón de Pablo, eso es lo que nos importa más.
Entonces, de estas 13, dijimos también que algunas tienen como su libro, o sea, su curso particular y especial. Por ejemplo, pues como el Romanos, es tan grande esta carta, pues tiene su curso especial. Corintios, 2 cartas a los Corintios, muchas palabras, tienen su dinámica especial. Las cartas a los pastores, Timoteo y Tito, entonces pues tienen su dinámica y se estudian como específicamente las cartas pastorales. Las escribió Pablo, pero las estudiamos como aparte, porque por sus destinatarios y su estructura. Y nos quedan unas cartas pequeñitas como la de Efesios, que la vimos ayer. Nos quedan las cartas que escribió a los tesalonicenses, colosenses, a los filipenses, y esas son las que estudiamos acá. Y mencionamos, claro que sí, una carta personal que escribió Pablo a Timoteo, al hombre llamado, perdón, Pablo a Filemón. Filemón era un hombre de Colosas y le escribió una carta personal apelando para ayudar en una situación de un cristiano que se convierte, pero tiene un conflicto ahí con otro que era su amo, y resultó que Pablo conocía al amo de este Onésimo y le dice, ay, mira, tienes que volver a él y arreglar tu asunto con él. Y eso quiere decir que sí, uno se convierte a Cristo, pero comienza en la vida una restauración. Y a veces en ese caminar con Cristo hay que arreglar asuntos con personas. Y Pablo le ayudó a este hombre a arreglar su asunto con Filemón y le dice, él también es un cristiano. Y entonces en lo más lindo de esa carta le dice, recíbelo como hermano. Y bueno, es emocionante como Pablo apela, ruega, pide. En alguna parte le dice, yo podría exigírtelo porque soy como tu padre espiritual, algo así. Pero no, ¿sabes qué? Yo te apelo, yo pido que el corazón cambiado por Cristo que tú tienes tenga amor y misericordia para recibir a este como tu hermano. Entonces, una muestra de cómo se deberían resolver los asuntos entre creyentes que están en conflicto. Y bueno, así seguimos entonces hoy para mirar las cartas a los tesalonicenses. Como les dije, fueron de las primeras cartas que escribió Pablo pues después de los Gálatas fue la primera, por allá en el año 51. En la primera de Tesalonicenses, 5 capítulos, un bosquejo grande o general, pues en los primeros 3 capítulos, como es su costumbre, establece aspectos doctrinales y fundamentales. Y habla el apóstol acerca de la fidelidad. Es interesante que él empieza su carta con una oración, luego cuando hace la transición al capítulo 4 y 5, que son los desafíos al crecimiento, exhortaciones y advertencias, y bueno, todo esto que él le gustaba hacer, esa transición entre esa primera parte y la segunda parte de su carta, también la hace con una oración, y luego concluye Primera de Tesalonicenses con otra oración. Imagínense, es la carta donde inicia, hace una transición y finaliza con oración. Las primeras oraciones que hace son de gratitud y digamos de reconocimiento a la fidelidad de esta iglesia. Le dice a Dios y ora a Dios dándole alabanza porque aquí hay una iglesia que tiene una buena reputación. Y mira, en ese primer capítulo, entonces Pablo habla de que esta iglesia es una iglesia activa, es una iglesia elegida, es ejemplar y entusiasta, y es una iglesia que espera mucho de Dios. Todos quisiéramos tener digamos, reconocimiento, que se diga de ti como iglesia que eres activo, elegido, ejemplar, entusiasta,
expectante de lo que Dios va a hacer. ¿Quién no quiere estar con un cristiano así? Y en una comunidad así. O sea, pues ojalá tu oración fuera como la que Pablo hacía por estos tesalonicenses, no solo de reconocimiento, sino que le daba gracias a Dios porque ellos se mantenían en esta manera. Ahora voy a recordarlo una vez más. Mira, la reputación de la iglesia en Tesalónica era una iglesia activa, una iglesia elegida, una iglesia ejemplar. Eran entusiastas y tenían una gran expectativa de lo que Dios podía hacer. Siempre esperaban que Dios podía hacer algo más. Y estos eran los tesalonicenses. Luego entonces, en el capítulo 2, ya les habla claramente acerca de su historia, de cómo llegaron a ser creyentes. Y usa unas metáforas. Este Pablo aquí exhibe todo lo que realmente eran los recursos que él tenía como escritor. En realidad Pablo hubiera podido escribir un libro, un tratado, todo un compendio, pero no, a él le gustaba era escribir cartas, pero en esas cartas mostraba tantos recursos literarios, las más lindas metáforas que Pablo usa en sus escritos están aquí en el capítulo 2, en la carta a los tesalonicenses. Ahí les dice, pues que él es como, les habla de un mayordomo fiel, les habla de una madre tierna, les habla de un obrero infatigable, les habla de un padre amoroso, les habla de un hermano nostálgico, de un director de misiones, de un guerrero de oración. Y bueno, esas son metáforas que él usa para apelar a que los tesalonicenses se mantengan realmente firmes en medio de circunstancias muy complejas que ellos vivían. Usted tiene que saber que en este momento de la historia de la iglesia cristiana se han desatado persecuciones tanto por el lado de los judíos como por el lado de los romanos, o sea, perseguidos por ambos flancos. Los judíos los perseguían porque obviamente ya veían el avance de la iglesia. O sea, la iglesia comienza, tienes que recordar la historia, comienza con el ascenso de Jesucristo. Él es levantado, ellos lo quedan mirando. Pedro hace tremendo discurso en Jerusalén y se añaden a la iglesia. O sea, estamos hablando del año 33, cuando comienza este avance de la iglesia, y ahora 20 años después, o sea, en el año 50, la iglesia es activa, es ferviente, está por muchos lados, ha llegado a Tesalónica. Y entonces los judíos están muy, muy aterrados de este avance y los persiguen, pero con todo. Y Roma, ya después de 20 años, está reconociendo que aquí hay unos que están diciendo que su Señor es Jesús, que su Rey es Jesús, que su ciudadanía es el cielo, que toda su vida le pertenece es a Dios. Y entonces los romanos pues no entienden mucho de lo que es la fe y la creencia, pero eso de que son ciudadanos de otro reino, que tienen otro rey, que sirven a otro señor, eso sí les parecía como algo subversivo. Ellos creían que esto era algo que realmente les iba a destruir el imperio. Y el cristianismo ya no era fácil, ya no era sencillo de apagar. Pablo, para animarlos, les inspira con estas metáforas. Y bueno, cuando ya les dice pues que él es un viajero esforzado y que están como en un peregrinaje, y cuando habla del mayordomo fiel, o sea, mire, lo que ustedes tienen se los ha dado Dios, sean fieles con eso, porque pues las pérdidas son reales y las circunstancias son difíciles.
pero como padre, como madre, dice, madre tierna, padre amoroso, bueno, que Dios está cuidando de ellos como iglesia. Son expresiones y metáforas que sencillamente están tratando de asegurar a esta iglesia en su relación con Dios. Y bueno, obviamente hay menciones a los judaizantes como enemigos de la fe, porque pues los Gálatas 2 años antes venían a acusar a Pablo de traidor y todo esto, y todavía él siente esta persecución y esta, digamos, acusaciones, y les menciona a ellos. Y ahí los entra en el capítulo 3, donde ya pues básicamente comienza a animarlos a seguir perseverando en su fe y da posiciones claras, doctrinales en cuanto a la fe. La oración con la que culmina todo esto es una oración pidiendo a Dios firmeza, pidiendo a Dios que se mantengan fieles, pidiendo a Dios que sigan perseverando estos tesalonicenses. Y heridos, pero ahí están firmes. Y luego ya llega el reto para crecer. Entonces, obviamente, aquí en este crecimiento, en este desafío al crecimiento espiritual, entonces les dice cosas como estas. En lo que concierne a sí mismo, pureza. En lo que concierne a los demás, santos, amor. Y en relación a los pecadores, honradez. Y entonces, ¿cómo conducirse en medio de un mundo difícil? A sí mismos que se mantengan puros. Una sociedad difícil. O sea, las tentaciones eran reales. Al dinero, a la promiscuidad, a todo esto. Mantente puro. En cuanto a la iglesia, manténganse en amor. O sea, ustedes deben amarse. Y en cuanto a los pecadores, no juicio, sino más bien honradez. Sean un ejemplo, un testimonio a ellos. Y así los van a ganar para Cristo. Y ahí, en todo el capítulo 4, les da una cronología interesante acerca del retorno de Cristo como el Señor que viene a poner orden y justicia. Bueno, es aquí a los tesalonicenses donde Pablo desarrolla más profundamente la escatología, cómo él veía los eventos finales. Recuerde que el apóstol Pablo tiene todo un trasfondo de las leyes y los profetas. Él ha leído y conoce profundamente el libro de Isaías. Él conoce claramente lo que los profetas estaban hablando acerca del Mesías. Y ahora Pablo usa todo este conocimiento, no solamente para mostrar que Jesús el Mesías vino como siervo sufriente a salvar a los perdidos, sino que ahora les hace una exposición a estos tesalonicenses acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo y digamos, lo encadena, lo ancla a la esperanza y al consuelo que ellos necesitan como cristianos frente a las circunstancias difíciles que están viviendo. Mira, es interesante, cuando Pablo escuchaba de los tesalonicenses que estaban sufriendo persecución, que eran heridos, que algunos fueron asesinados, que murieron hermanos cristianos, la consolación que él les dio en esta carta eh, era sobre la esperanza en Jesucristo, el que viene a poner orden, el que viene a traer justicia, el que viene a establecer su reino, el que no va a dejar que las cosas sigan sin ser juzgadas. Y bueno, eso es sorprendente. Hoy los cristianos, cuando se trata de consolar, no están hablando de Jesús, el Rey que viene pronto. Nuestras consolaciones a veces vienen muy ajustadas es a las emociones y a los sentimientos.
y no a la doctrina. Deberíamos aprender más del apóstol Pablo para consolar. Nuestra consolación debería estar más sujetada al hecho de que Jesús viene pronto como rey a establecer justicia en este mundo, en el que los creyentes sufren por causa de su fe. Y ahí debería estar nuestra consolación y nuestra esperanza, y no solamente en las palabras que tocan solo las emociones. Y bueno, cuando las emociones son el centro, muchas veces estamos viendo es que la iglesia se presenta sufriente y adolorida, y quedamos en una sensación de, ay, pobre cristiano, pobre pastor, pobre líder sufriendo por causa de Cristo, y no hay manera de que tenga un alivio en su vida. Y bueno, y ahí nos llegan nos llegan temas muy reales, claro. Si nuestro enfoque solo es en cómo nos sentimos, pues obviamente esa sensación de estar quemándonos, el burnout y el agotamiento y el cansancio comienzan a ser tan difíciles de asimilar, porque nuestra mirada es como, ¿dónde encuentro reposo? ¿Dónde encuentro descanso? ¿Dónde encuentro algo que alivie mi alma cansada y afligida por causa de servir a Cristo el Rey? Si le preguntaras a Pablo el apóstol, él diría, mira, descansa, consuélate y reposa en la esperanza de que Jesús viene otra vez. Ahí era donde él encontraba su reposo, su descanso. Ahí era donde él encontraba su consuelo, en una promesa que traía esperanza, y no en nada más. O sea, pero si uno no logra ver a Jesús y la esperanza de que Él viene, la vida puede ser muy agotadora para todos, para todo cristiano. Que sirva a Dios o no lo sirva, la vida sí te va a desgastar y te va a agotar. Es la realidad. Cada vez nosotros estamos caminando esta vida y nos desgastamos cada vez más. Sea que en tu propósito o sea en nada, pero tú tienes más días y más años y más cansancio y menos fortaleza y más debilidad. Donde sea que te encuentres, ¿qué te va a alentar y consolar ahora? Pues Pablo decía, en Jesús hay realización, en Él hay descanso, revelación, retorno, resurrección. Él me va a arrebatar y me va a llevar a encontrarme con Él para tener unas bodas, una fiesta, una reunión de encuentro maravillosa, y me va a reconfirmar como su hijo y como creyente. En eso era que encontraba Pablo, y les decía a los tesalonicenses, consuélense en esto, entiendan que Jesús viene y Él los va a llevar con Él. Y bueno, entonces ahí es cuando les dice como cosas como que pues nosotros nos vamos a encontrar con Jesús en una celebración, en unas bodas, promesas que vienen desde el Antiguo Testamento, que Jesús habló y que Pablo no deja olvidar a la iglesia. Y les da esta consolación. Y luego, pues llega al capítulo 5, donde les dice, si esta es tu esperanza, si este es tu consuelo, si tú encuentras en Jesús descanso, reposo, y entiendes que Él viene por ti, que Él te va a llevar a Él, entonces debes estar alerta, debes ser respetuoso, cuidadoso, debes orar sin cesar. Ahí es donde encontramos expresiones interesantes, debes ser fiel. Y él termina con una oración final, esta carta, una oración de esperanza. Esperamos en ti, Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Y que nos encuentre fieles, alertas, cuidadosos, gozosos. Esa es su final de la carta a los tesalonicenses. Esto marca prioridades. O sea, si tú vuelves a poner el foco en Jesús, el que viene por ti, pues
tu vida comienza a ser vivida de manera distinta. O sea, tus prioridades son otras. Ya no, ya como que no tiene sentido que nuestra vida se desgaste en agradar a las personas o en conseguir muchas cosas que creemos necesarias para vivir, cuando realmente Jesús viene pronto y lo que importa es que nosotros estemos juntos, que más personas conozcan a Jesús y vayan con Él, y que todos nuestros recursos, todo lo que Dios nos ha dado como mayordomos, lo usemos para que de verdad más personas sean arrebatadas el día que suene la trompeta y la voz de arcángel y la voz de mando, así lo dice el Señor. Y bueno, ¿por qué entonces les escribe una segunda carta tan rapidito? Bueno, les escribe una carta rapidito porque resulta que las circunstancias allá en Tesalónica no mejoraron. Y algunas voces ahí se levantaron diciendo que Pablo había dicho que Jesús ya vino y que ellos se quedaron. Uy, no, eso sí es una tragedia total para esta iglesia. Más o menos lo que ellos escuchaban era: ¿cómo así? Jesús ya vino. O sea, esa esperanza que teníamos ya se cumplió y nos abandonó Dios. Nos dejó aquí en esta tierra. ¿Cómo puede ser que nosotros, que nos hemos mantenido fieles y atentos y expectantes, ahora estamos escuchando que Jesús nos abandonó, que Él nos dejó? Y mira, lo que me sorprende a mí es que algunos cristianos hoy, siglo XXI, todavía a veces piensan que Dios los abandonó, que Dios los dejó, que han dedicado su vida a Jesús y al Señor y a sus promesas, y que Él pues como que los dejó tirados. Eso pensaron los tesalonicenses. Y ellos pues entonces entraron en una gran confusión con respecto a la venida del Señor. Y en esa confusión algunos empezaron a aprovecharse de ellos y empezaron a abusar de ellos. Entonces, la segunda carta que les envía Pablo es para ayudarlos a salir de la confusión, para alentarlos en la persecución y para reprender y exhortar a algunos que están aquí manipulándolos, abusando y haciendo cosas que no son con respecto a ellos. Entonces necesitamos ver esta carta desde esa perspectiva. Entonces, en el capítulo 1 se habla del aliento y del arrebatamiento que el Señor va a hacer. Les aclara los conceptos. En el capítulo 2 hay como una iluminación profética, se habla de la ira del Señor, y en el capítulo 3 la voluntad del Señor, como exhortaciones prácticas. Y así arranca pues como el bosquejo general de esta carta. Ahora, en la oración con la que comienza Pablo la segunda carta a los tesalonicenses, pues él sí hace referencia a su gran amor, a su gran fe y a la perseverancia que tiene. A la perseverancia que tiene. Entonces, pues aquí ellos empiezan a ver de manera práctica cómo son los eventos del arrebatamiento. Y entonces Pablo les empieza a explicar claramente, paso a paso, cómo ocurre esto. Entonces ahí es cuando les dice: mire, los muertos en Cristo van a resucitar primero, porque ellos están como muy tristes de aquellos que pues realmente están ahí muriendo por causa de la fe. Luego los otros, los que hayamos quedado, entonces ahí viene el tema de que somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Abrir y cerrar de ojos. No probaremos la muerte. Bueno, yo he orado a Dios: Señor, ven pronto.
Yo no quisiera morirme sino ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Yo no sé usted cómo, no sé si usted quiere probar la muerte o no, pero allá hay una promesa de que los que mueren en Cristo pues van a resucitar primero y los que no pues vamos a ser transformados. ¿Por qué esto? Aquí es donde viene uno de los aspectos doctrinales que a veces no es tan predicado y no es, y yo no sé pues, no sé por qué, pero como que no es tan práctico de predicar, ese es el punto, pero tiene unas implicaciones muy útiles en la vida cristiana. La salvación se compone de tres aspectos que Pablo, especialmente en el libro de Romanos, explicó muy bien. En el libro de Romanos usted encuentra el primer aspecto de la salvación que se llama la justificación. La justificación es sencillamente comprender que hemos sido libres de la culpa del pecado. Esa es la justificación. Eres salvo de la culpa del pecado. A eso se le llama justificación. Es decir, hemos pecado porque traemos una naturaleza desde Adán pecadora. Y estos pecados traen muchas consecuencias a la vida, pero una de ellas es la culpa, es la carga. Cuando una persona recibe a Jesús como Señor y Salvador y entrega su vida a Jesucristo, muchas veces el Espíritu de Dios ahora en él le muestra lo terrible de esas decisiones de pecado que cometió, que hizo en su vida. ¿Y sabe qué ocurre aquí interesantemente? Que alguien ahora salvo comienza a experimentar una culpa por los pecados que ya hizo. Y aquí es donde viene Pablo y dice, mira, Él ya te perdonó, eres justificado. Esto sencillamente es para que tú no vuelvas a tomar las mismas decisiones, pero nadie te va a condenar ni a acusar. La culpa que el pecado traía sobre ti la cargó Jesús en la cruz. Eres salvo de esa culpa del pecado. Y eso se llama justificación. Luego viene el apóstol y muestra claramente que en la vida cristiana, aunque nosotros no queremos pecar, de repente cometemos pecados. No es nuestro plan, no es nuestro deseo. Tenemos una nueva naturaleza que nos invita a ser santos, pero nos hace trampa esta naturaleza pecaminosa. Y entonces el capítulo 7 de Romanos, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo lo que quiero no lo hago y lo que no quiero, eso sí, bueno, y está en un conflicto. Y luego viene el capítulo 8 donde dice, pero sabe que hay un camino mejor, vive en el Espíritu. Y entonces viene lo que se llama la salvación, el segundo aspecto que es la santificación. Tú vives bajo el poder del Espíritu Santo y eres libre, eres salvo del poder del pecado que tiene sobre ti. ¡Wow! Esta es de las promesas más lindas que tenemos y como es una lucha continua, entonces le damos mucho énfasis a la salvación que tiene que ver con la santificación, que tiene que ver con ser libres de ese poder que el pecado tiene sobre las personas. Y tú como cristiano puedes escoger vivir en la santidad, vivir y decidir por Dios, o también tienes la libertad de elegir el pecado, lo cual la Biblia te anima a que no. Y entonces este es un segundo aspecto. Pero viene un tercer aspecto. Resulta que el ser humano está compuesto de una parte espiritual. Primera de Tesalonicenses justamente es la que dice que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces tenemos una parte espiritual, pero también tenemos una parte física. La promesa de salvación incluye que tú serás también salvado en tu parte física. La Biblia llama a esto que somos salvos de la presencia del pecado y doctrinalmente lo llamamos la glorificación. Entonces tenemos la justificación, salvos de la culpa del pecado, la santificación, salvos del poder del pecado en la vida diaria y la glorificación, un día salvos de la presencia del pecado en nosotros.
¿Y cuándo va a ocurrir la glorificación? ¿Cuándo será que seremos salvos de la presencia del pecado? Eso ocurrirá cuando Jesús venga por segunda vez. Ahí tendremos la promesa de la glorificación. Bueno, y entonces ahora viene el asunto. Viene el asunto. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo ocurrirá eso? Entonces, en la segunda carta a los tesalonicenses, aquí viene Pablo y les muestra a estos tesalonicenses cómo serán estos eventos para que salgan de la confusión y de las dudas. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los cuerpos de todos los creyentes, desde Adán hasta el día de hoy, van a levantarse y van a encontrarse con su parte espiritual. Eso es lo que dice Pablo. Este evento, algo milagroso, sobrenatural, completamente producido por el poder de Dios, que llama, o sea, voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Porque una vez un creyente me dijo, ¿y qué tal si yo no escucho el llamado? Digo, no, hermanito, es que mejor dicho, Dios lo va a hacer de tal manera que los creyentes lo van a oír. Usted lo va a oír. Serán levantados, resucitarán primero. ¿Por qué tanto énfasis en esto? Porque recuerde que a los tesalonicenses les habían dicho que Jesús ya había venido en secreto, que los había dejado, que ya había venido y que ellos se habían quedado y que nadie se había dado cuenta. Y entonces Pablo dice, mire, cuando Jesús venga, esto será tan dramático y tan espectacular y tan tremendo que la verdad es que todos van a saber que Él ya vino. O sea, eso no va a ser algo ahí en secreto. Muertos resucitándose, no, esto es tremendo. Y luego nosotros que hayamos quedado vivos, seremos transformados y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Ahora, yo sí que he meditado en este momento de la historia. O sea, he pensado que, por ejemplo, si yo estoy con mi celular aquí y suena la trompeta, ¿será que mi celular sube conmigo o se queda en la tierra? Entonces el celular se cae y yo subo. ¿Y cuántas horas le da usted a su celular? Y ese se queda en esta tierra. Y así usted puede seguir ahí meditando. ¿Qué es lo que más disfruta de las cosas de esta tierra? ¿Qué disfruta tanto? Eso se va a quedar acá. Porque cuando nos llame el Señor, subimos nosotros, suben las personas, no suben las cosas. No sube tu celular, no sube tu tarjeta de crédito, ni de débito. No sube el carro, ese automóvil, esa camioneta tan linda. No, esa no sube. No sube el apartamento. Suben las personas. Subes tú. ¿Y qué personas van a subir? Bueno, si estás acompañado, yo sé que algunos aquí están acompañados de familiares y amigos. Mira al de al lado, ¿será que se va a subir contigo cuando suene la trompeta? ¿Estás pensando que alguno se va a quedar? Si tú tienes dudas de que alguno que tú conoces no va a oír la trompeta cuando suene y va a subir, pues ese es un motivo de oración. Ora para que ellos suban. Ora por ellos. Discipúlalos, enséñales. Así como Pablo hizo todo el esfuerzo de mandarles una carta para sacarlos de las dudas y de las confusiones y enseñarles lo que es verdad y correcto. ¿Cuánto esfuerzo tú haces por las personas? ¿Usas estos aparatos para enseñar a otros acerca de la fe y acerca de la doctrina? ¿Estás ahí usando tu casa y tu carro y tus recursos para que las personas aprendan de Jesús, vivan vidas dignas del Evangelio como veíamos ayer? Eso es lo que Pablo les está diciendo a estos en la iglesia. Ustedes no deberían estar tan angustiados
o tan tristes por los que ya murieron en Cristo, porque ellos van a resucitar primero, pero deberían estar preocupándose por los que todavía no conocen a Jesús como Señor y Salvador. Anímense más bien en esto. Y aquí, cuando nos encontramos con el Señor en las nubes, dice el apóstol, ocurrirán esas bodas del Cordero y todo esto, y bueno, y ahí ya la segunda venida de Jesús. Aquí es donde vienen algunas, pues claro, Daniel, el Apocalipsis, la carta de Pedro y otras hablando de estos eventos de la escatología, los últimos tiempos, los eventos finales. Entonces la iglesia es arrebatada, sí, Pablo lo dice claramente. Y la segunda venida de Jesús junto con su iglesia glorificada, o sea, la salvación perfecta, completa, total de cada creyente. Soy salvo de la culpa del pecado, del poder del pecado y ahora de la presencia del pecado. O sea, es algo que no puedo ni imaginar, que no haya ninguna presencia de pecado en mi vida. O sea, no hay tentaciones y no hay nada de eso. Un pensamiento aquí devocional. Yo me acuerdo que recién yo me convertí, mi pastor hablaba hacía prédicas y hablaba de las coronas que Jesús nos iba a dar, porque en esas bodas habrá repartición de coronas, reconocimientos. Bueno, eso es una fiesta increíble, gloria a Dios. Y entonces mi pastor decía que había como la fila para las coronas y el gran siervo del Señor, el que ganó muchas almas, el que estaba esperando su corona, le dieron una corona toda chiquitica. Y a la señora que estaba intercediendo por ese evangelista o predicador, esa señora le dieron una corona más grande y nadie la conocía. Entonces el hombre que recibió la corona pequeñita protestó, ¿no? Reclamó, dijo, creo que hay un error. Yo fui el famoso evangelista, predicador, muchos vinieron a Jesús por mi ministerio y ¿cómo que me dan esta coronita? Y a la señora le dan la corona grande. Y entonces todo para mostrarnos que a veces el ministerio en lo privado y en lo secreto tiene gran valor o mucho valor y que no podemos andarnos comparando. Pero hay algo mal en esta ilustración y es que cuando estemos allá en la presencia del Señor no hay presencia de pecado. Yo no voy a estar fijándome en quién tiene corona más grande ni más chiquita, ni me va a importar. No hay envidia, no hay comparaciones, no hay nada que ver con el pecado, nada que ver. ¿Por qué? Porque no hay presencia de pecado, soy glorificado. Y cuando uno sabe la doctrina, entonces ya las cosas que uno acepta o no acepta son diferentes. Y eso era lo que el apóstol Pablo hacía con las iglesias. Entiendan la doctrina, salgan de la confusión y entonces dejarán de ser engañados, manipulados, abusados por algunos que se aprovechan de la confusión o de la debilidad doctrinal para abusar y manipular y llevarles en direcciones que no son. Es la doctrina lo que nos da identidad y fortaleza. Es la que nos previene y nos protege de la manipulación y el abuso espiritual. Es la sana, buena doctrina. Y eso el apóstol lo tenía clarísimo. Ustedes serán glorificados. No teman. Esto no ha ocurrido. Esto viene. Y viene con toda certeza. Esperen en el Señor. Y entonces, luego ya viene el capítulo 2, donde ya, pues, más o menos resuelve Pablo a los tesalonicenses, les resuelve como las preguntas que tienen frente a las circunstancias que ellos viven. Y aquí es donde el apóstol les dice, mira, esto es así de cierto. Los que están con Jesús, los que aman a Dios, los que son fieles, tienen un destino eterno, tienen un destino claro y seguro en Jesús. El cielo es real y en la presencia de Dios tú estarás. Cuando las personas hoy mueren en Cristo, su parte espiritual va directamente a encontrarse con Dios. Su cuerpo se queda aquí a esperar la promesa de la glorificación. Eso es una promesa real. Pero también Él les dice con toda claridad y certeza,
el destino de los que resisten a Jesús, de los que no lo reciben como Salvador, de los que rechazan a esta promesa. El destino de ellos es que serán apartados de Dios e irán a una condenación eterna. Pablo aquí no está dudando en mostrarles claramente el destino. Ellos están agobiados, están muy cargados, cansados, desanimados por la persecución tan fuerte que hacen los no creyentes, los que han rechazado a Jesús, los que no han venido a la salvación. Y Pablo dice, mira, no te vuelvas como ellos. Es que claro, a veces en la vida cristiana, imagínate, uno se porta bien, ¿sí? Uno se mantiene firme, uno no anda en el plan del mundo. Entonces yo me mantengo honesto, me mantengo fiel, me mantengo firme. Le digo que no a la tentación y sufro. Y veo que ese que hace trampa, mejor dicho, que hace todo al revés, que es súper desordenado, que hace todas las maldades que se le puedan ocurrir y le va bien. Y uno está ahí como, no, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, entonces Pablo, usando su conocimiento de los salmos, usando todas las promesas que vienen de Dios, les dice, no se vayan a equivocar, hermanos. La ira de Dios, ella va a llegar, el juicio viene. Lo que pasa es que tú no eres el juez, ni tú eres quien determina cómo debe sufrir alguien o no por sus maldades. Pero lo más seguro, lo seguro, es que quien recibe a Jesús tiene un destino eterno, así las circunstancias hoy sean duras, estará con Dios. Y quien lo rechaza y no lo recibe, su destino es una condenación eterna. Así hoy sus circunstancias sean como favorables y como buenas. Pero ese juicio viene, es seguro. Pero lo enmarca, o sea, aquí es donde uno dice, de verdad, cuando Dios es el centro de la vida, cuando el Espíritu Santo domina e influye la vida, hablar del asunto de una condenación eterna, el apóstol lo enmarcó dentro de una gran tragedia. No es el destino que Dios espera para ningún ser humano. Ningún ser humano debería llegar a una condenación eterna. Dios no espera eso. Pero cada uno decide. Entonces, yo no me alegro por el destino de los que no lo reciben. Es una tragedia humana. Deberíamos orar mucho más, que las personas que exhiben más maldad se arrepientan y conozcan a Jesús y sean salvos, disfruten del cielo y que no nos gane como nuestro sentido de justicia humana, pensando que deberían es recibir toda la ira de Dios, porque Dios no espera que ningún ser humano reciba ese castigo. Por eso envió a Jesús a morir por todos. Ya fue castigado Jesús por el pecado. Pero aquí hay claridad. Pablo no está escondiendo la verdad. Pone los dos aspectos de la decisión humana en un solo capítulo y luego entonces ya los lleva al capítulo 3, donde viene a hablarles acerca de ese gran reto, desafío a los que pues eran irresponsables y renuentes a trabajar. Entonces, ¿cómo era esto? Había unos ahí en la iglesia pues que no trabajaban. Y no porque no porque eran perezosos, es que esto es lo increíble, sino porque eran unos abusivos. Ellos querían vivir, era de los cristianos ahí en Tesalónica, que los sostuvieran, los sostenieran, los cuidaran, les dieran de todo. Y entonces es cuando Pablo dice, no, eso es una irresponsabilidad. Todo creyente debería ser un ejemplo de servicio y de trabajo. Y él mismo se pone como ejemplo, ¿no? Él mismo dice que él pues trabajaba cuando estaba con ellos. Que no siguieron, bueno, hay dos
Es difícil interpretar este capítulo, eso es la realidad también. Hacer factor H o hermenéutica correcta a estos capítulos, a este capítulo es difícil. Porque en la exégesis, que es el insumo para poder adentrarnos en una hermenéutica correcta, pues no es tan clara, no nos revela mucho el apóstol por qué estos irresponsables y renuentes a trabajar llegaron a esta conclusión. Digamos, los que han estudiado mucho más la historia y las cartas dicen que podía ser por dos condiciones. Una, porque decían, no, como Jesús ya viene pronto, entonces, ¿para qué conseguir un trabajo? Que venga y me lleve ya al cielo. Bueno, es posible, pero la verdad no es la más popular entre las interpretaciones de esto. Pero cuando yo me convertí en los años 80, este era un pensamiento muy fuerte. Y algunos decían, ¿para qué voy a estudiar una carrera si Jesús ya viene pronto? ¿Para qué me caso si Jesús ya viene pronto? ¿Para qué tengo hijos si Jesús ya viene pronto? Y ahí fue cuando nuestros pastores decían, bueno, vamos a poner esto en claridad. Usted tiene que vivir como si Jesús viniera hoy, pero planee su vida como si Él tardara en venir. Porque sin este balance, entonces vamos a estar mal. Y bueno, eso nos ayudó mucho porque pues uno joven cristiano ahí oyendo que Jesús ya viene, y entonces yo una carrera universitaria dura 5 años, yo para qué voy a hacer tanto tiempo si Jesús ya viene, llega mañana y yo inscrito en la universidad, no, mejor no me inscribo. Y así era, ¿para qué me caso si Jesús ya viene? Pero no, eso fue liberador, o sea, yo voy a vivir en santidad y en expectativa y en alerta y en llamado y en como si Jesús llegara hoy, pero voy a planear como si tardara en venir. Y pues, ¿qué sería lo peor que venga? Que mis planes no se cumplan, pero ya, ¿sabe qué? Ni me importará en esa fiesta en el cielo, ni me voy a acordar de los planes que tenía en esta tierra. La verdad que no, pero si tarda en venir, pues veremos su gloria cada día. Así que esa era una, pero la verdad no es tan popular. La segunda era el modelo del patronaje del Imperio Romano. Los patrones romanos, los romanos tenían esclavos, tenían sirvientes, tenían servidores y eran abusivos. Y entonces ellos solo pedían, ordenaban, hacían. Y algunos líderes y algunos creyentes en Tesalónica, pues como que adoptaron el modelito de, ay, venga, yo aquí voy a mandar a todo mundo y que me cuiden, me sostengan. Y resulta que no, ese modelo no resultaba bien. Entonces, más bien, Pablo les dice, hay que amarse. Y este amor debe ser sacrificial. Debe haber servicio, debe haber trabajo. Y entonces, pues los exhorta fuertemente a este tiempo. Wow, yo pensé que iba a terminar la primera y segunda de Tesalonicenses más rápido, porque la siguiente carta es Filipenses y esa carta es demasiado tremenda, profunda, maravillosa. Creo que voy a darle como un inicio al Filipenses para continuar de pronto mañana si no lo acabamos. Pero es que es tan emocionante. Yo podría quedarme en una de esas cartas ya todo el tiempo, pero de verdad que sí, vale la pena que las leas, las medites, encuentres versículos allí. Vamos al Filipenses rápidamente y lo que quiero mostrarte en Filipenses es que el centro de la carta a los Filipenses, el apóstol cambia como un poquito la estructura aquí si uno lo quiere, porque pues se aprecia también parte doctrinal y una parte práctica. Pero el centro de la carta es un poema que hace Pablo a Jesús en el capítulo 2, hablando de Jesús en el capítulo 2, hace todo un poema el apóstol Pablo. Y alrededor de ese poema, él desarrolla su carta desde el capítulo 1 hasta el final. Ahora, ¿cómo tenemos esta carta a los filipenses? ¿Recuerdan en Hechos capítulo 16 y por ahí el apóstol
y su equipo están en el viaje misionero y de repente Pablo un día se levanta y les dice a su equipo, ay, ¿saben una cosa? Yo creo que no debemos continuar este viaje misionero hacia donde vamos. Creo que Dios nos quiere en otro lado. Y entonces, pues imagínense, el líder dice que ya no es a donde van. ¿Cuál sería la pregunta más inmediata que usted, parte del equipo, diría? Entonces, ¿a dónde vamos? Y ahora está Lucas y está Timoteo y están hombres que piensan, no era gente boba. ¿A dónde vamos, Pablo? Y Pablo llega y dice, pues no estoy muy seguro. Tenemos que orar que Dios nos muestre. Lo que estoy seguro es que no es a dónde vamos. Pero oremos. Y bueno, oran y oran. Yo me imagino todo el día orando y nada. Y no hay nada más desesperante que la espera. No sé si le ha pasado. Y no hay nada más tenaz que un equipo que está esperando que su líder diga para dónde van. Y el líder no sabe. Bueno, esto es todo un ejemplo de que en el liderazgo a veces no hay que saberlo todo. Hay que dejar que Dios lo sepa todo y uno solo seguir su voluntad. Él se sueña. O sea, es hasta que se acuesta a dormir que tiene el sueño del varón macedonio. Y entonces se sueña a un varón de Macedonia, a un hombre de Macedonia, que le dice a Pablo en el sueño, pasa y ayúdanos. Y Pablo dice, ay, ese es el destino, tenemos que ir a Macedonia. Entonces se levanta todo emocionado y le dice, ya sé a dónde vamos. Y se imaginan, ¿a dónde? Para Macedonia. ¿Y cómo lo supiste? No, porque tuve un sueño. Bueno, eso es increíble. Este Pablo que escribía cosas tan estructuradas y profundas y tan bien hechas, tan llenas de sabiduría, de todos modos él permitía que Dios que lo guiara en sueños. Bueno, eso es desafiante para mí. Yo todavía no alcanzo ese nivel de ser guiado por sueños, pero el apóstol sí. Y se fueron a Macedonia, llegan a Filipos, pero la cosa es que no encuentran a ningún varón macedonio, pero sí se van allá al río y encuentran una vendedora de púrpura llamada Lidia, una mujer comerciante, y sorprendente, la iglesia de Filipos comienza con una mujer que es comerciante, que se convierte a Jesús y dice, vengan a mi casa. Y Pablo no estaba muy convencido porque él decía, no, pero yo me soñé, fue a un hombre, ¿cómo es que termino aquí hablando con una mujer? Y no quería ir a la casa de ella, pero esa mujer, ahí es donde se nota que hay unas mujeres de verdad muy enfocadas. Ella le dice, mire, si esto de verdad es así, y este Jesús del que ustedes me hablan es real, y todo esto es cierto, entonces no me pueden rechazar venir a mi casa. ¿O es que es puro cuento todo esto de Jesús? No, ya puesto en esos términos, Pablo dijo, no, pues claro, vamos a tu casa, claro que sí. Y allá la discipularon, seguía el asunto. Luego salen y se encuentra otra mujer. O sea, Pablo de Filipos era puros encuentros con mujeres. Era la divina esta que está diciendo que ellos son siervos de Dios. Y Pablo cansado se voltea y le dice al demonio, fuera en el nombre de Jesús de esta mujer. Y la mujer fue libre. Pero no hay ningún varón macedonio. Es otra mujer que es liberada. Y entonces se arma el alboroto, los meten en la cárcel, los llevan al calabozo, cantan con Silas allá canciones y se abren las puertas, todo. Y cuando están allá en una de las celdas y Pablo contándoles a estos de Jesús, el hombre, el carcelero llega todo asustado y dice, "Oh, no, se me volaron todos, mejor me mato". Y es cuando Pablo le dice, no te hagas daño, mira, aquí estamos todos. Y es cuando el hombre le dice, venga a mi casa. Y ahora sí es el varón macedonio. Le comparte el evangelio. Y es cuando la promesa, ¿no? Tú y tu casa. Filipos comienza una iglesia en una de las colonias romanas más nacionalistas que pudiera haber. Es allá donde comienza la iglesia de Filipos. Pero luego él ya pues está en la cárcel y los filipenses los siguen amando, los siguen cuidando.
y entonces deciden recoger una ofrenda y enviarla con un hombre llamado Epafrodito allá a la cárcel donde está Pablo. Esto es es que la Biblia realmente desbarata mucho de lo que nosotros hemos trabajado o pensamos como en las misiones. Si hubiera un departamento de misiones en Filipos y recogieran plata para las misiones y los misioneros, yo creo que el menos opcionado era Pablo, porque decían, no, pero ese Pablo, ¿qué va a hacer si está en una cárcel? ¿Qué va a necesitar allá? La plata de misiones deberíamos mandársela a otro lado. Pero resulta que es que el dinero para las misiones nunca va donde mejor sea usado. Va donde mi corazón está. Los filipenses amaban tanto a Pablo que le mandaron dinero y le mandaron un ayudante. No porque él lo necesitara en un sentido, sino porque su corazón estaba con él. Eso siempre debería ayudarnos a entender. El corazón de misiones está en las relaciones que se desarrollan en una iglesia, más que en las estrategias o en el mejor uso o en la mejor dedicación. Es en las relaciones de una comunidad. No, los filipenses no tenían ni siquiera en cuenta dónde sería mejor usado el dinero. Lo que a ellos les importaba era bendecir a su pastor. Y allá llega Epafrodito con la ayuda, con todo, y además le dice, vengo a ayudarte, lo que tú necesites. Esos de Filipos pagan mis gastos, pagan todo para que yo esté aquí sirviéndote a ti. Y este apóstol está impresionado, solo que, y ahí bueno, viene como en el capítulo 4 la razón de la carta. Epafrodito se enferma y parece que va a morir. Y Pablo dice, no. Usted no se puede morir aquí conmigo. Eso me causaría mucho dolor. Usted tiene que devolverse a su casa y que lo cuiden allá. Y entonces, no, pues Epafrodito estaba como muy triste porque obviamente él lo manda con una misión y ahora tiene que... Pero Pablo le dice, no te preocupes, llévales esta carta de gratitud a los de la iglesia y tranquilo, vaya que lo cuiden allá. Y manda la carta. Tenemos la carta de Filipenses por la circunstancia de un misionero que se enfermó. Es que todo lo usa Dios, ¿no? Para bien. Si Epafrodito no se enferma, no tenemos la carta a los Filipenses, básicamente. Entonces, por eso tienes una de las cartas más hermosas, más llenas de gozo y gratitud. Una de las cartas que mejor representa la relación entre una iglesia y su pastor. Y la verdad, o sea, de las cartas que más nos inspiran. Comienzan como todas las cartas con oraciones tremendas y declaraciones tremendas de profundidad doctrinal increíbles. Y no puedo dejar de señalar Filipenses 1:6, donde dice, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día que Cristo Jesús vuelva. Y otra vez le da el énfasis a la promesa de Jesús, el que viene pronto. Y es ¿por qué tan importante esto? ¿Por qué tan importante como Pablo comienza su carta estableciendo la identidad de los creyentes en Jesús y la seguridad de que es Jesús el que comenzó y el que terminará la obra? Porque él no sabe si él va a ser liberado o él va a morir en la cárcel. Y no quiere que los filipenses piensen que la obra fue comenzada por él y que ahora que él se muere, entonces, ¿qué pasó con la buena obra que comienza en esos filipenses? Él les dice, no se equivoquen, filipenses. El que comenzó la buena obra es Jesús, no yo, Pablo no, Jesús comenzó la buena obra en ustedes. El que los salvó es Jesús. El que es rey es Jesús. El que viene pronto es Jesús. El que los va a perfeccionar es Jesús. Los demás ayudamos, facilitamos, servimos, hacemos el llamado, pero el que realmente comenzó todo en su vida
es Jesús. Y tú que me escuchas aquí y ahora, tú tienes que llegar a este punto también. ¿Quién comenzó la buena obra en ti? Jesús. ¿Quién la facilitó? Chévere, que seas agradecido y que honres a esas personas que fueron usadas por Dios, esos pastores que se han dado de verdad. Gloria a Dios por todos esos ministros, líderes, pastores, gente a nuestro lado que nos ayudó y nos apoyó y nos levantó mucho. Pero la buena obra la comenzó Jesús en mí y Él es el que la está perfeccionando. Entonces, más o menos Pablo ya les está diciendo, saben que yo puedo morir y ustedes seguirán. O yo puedo ser liberado y ustedes seguirán. ¿Qué importa qué pase conmigo? El que comenzó la buena obra y la perfeccionará es Jesús. Una de las promesas más grandes y más maravillosas. Ahí mismo también, entonces Él les dice como su prioridad, mira, el sacrificio más grande no es morir por Jesús. Wow, ¿cómo así? Sí, eso les dice Pablo a los filipenses. Morir por Jesús no es el sacrificio más grande. En realidad, como Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir para Cristo es lo que es sacrificial. Es que, ¿sabes? Es fácil morir por Cristo. En un sentido, pues, eso cómo será en un segundo y ya. Pero vivir para Cristo, toda mi vida para Cristo, día a día por Cristo, eso es lo que realmente está hablando el apóstol. Él dice, si yo muero, no es tan malo. Yo voy a ir con Jesús. En realidad yo quisiera ya irme con Jesús. Y les dice claramente que él más bien se ve con Dios que quedarse en esta tierra. Pero por causa de los que viven, entonces si me liberan, si sigo viviendo, entonces yo voy a establecer más iglesias. Voy a vivir discipulando más gente. Voy a seguir enseñando a otros más de Dios. Voy a seguir ganándome gente para Cristo. El vivir para mí es Cristo. Y eso lo establece claramente en ese capítulo 1. Y mira, no hay manera en que tú, después de semejante introducción, o sea, que es como perdido con él, ya claro, les muestra el propósito, el motor, lo que impulsa su vida es Jesús. Y luego entonces, ahí arranca capítulo 2 de Filipenses. Y mira, yo sí creo que necesitamos leer ese poema que debería todo creyente tener presente y memorizado. En el Filipenses 2, versículos 6, habla de Jesús, ¿no? Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y ahí empieza, versículo 6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo aquí, en una sencilla pero tan profunda declaración, relaciona cosas como el Génesis 1 al 3. Adán, primer hombre que se aferró a tratar de ser Dios y fracasó. Pero aquí Dios el Hijo, Jesucristo, que no se aferró, sino más bien renunció a sus privilegios divinos. Todo el tema de la cruz hace referencia a Isaías 40 al 55, el siervo sufriente. Todo el tema de la cruz
Isaías parece el quinto evangelio y Pablo lo conocía también. Y luego en Isaías 45:23, mostrando a Jesús por encima de todos. Isaías 45:23 es el que dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. No sé si habías visto las relaciones entre estos versículos y todo lo que el Antiguo Testamento hablaba del Mesías. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios y no se aferró. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó humilde posición de un esclavo, nació como ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Jesús es el Mesías, Jesús es el motor, Jesús es el Señor por el que vale la pena vivir y morir. Él es el Señor Jesús. Por eso desde ahí pues ya Pablo viene y pone como ejemplo de verdaderos creyentes, creyentes que tenían a Jesús como su centro, a Timoteo, que se preocupó más por otros que por sí mismo, a Epafrodito, que estuvo cerca de la muerte por servir a Jesús. Y es interesante que él presenta a Epafrodito cerca de la muerte por servir a Jesús, no a él, ¿no? Y eso es lo que hacía que Pablo tuviera una perspectiva de sus tiempos, de las personas, de la misión tan distinta, porque él tenía a Jesús siempre presente, las promesas del Mesías, la salvación que Jesús ofrecía, los eventos que la profecía marcaba sobre Jesús y su esperanza, su consolación, su fortaleza, su identidad y seguridad estaban en él. Bueno, yo creo que dejamos ahí hasta capítulo 2 de Filipenses, porque luego lo que viene es todo anclado con ese capítulo, pero ya no tenemos más tiempo, hermanos. Esto se nos fue rapidísimo y es muy emocionante ver estas cartas así, de esta manera, pues rápida, pero el panorama. Así que gracias por estar aquí, Dios les bendiga y anímense a leer estas cartas cada día más. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Arturo. Muy, muy, muy bueno todo ese panorama, realmente todo lo que, la forma. Después de todo, hay mucha doctrina, hay mucha palabra, hay muchos principios, pero una de las cosas que a mí me impacta es eh, los viajes en la prisión, qué pasó. Y podemos ver que Jeremías nos habla de que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que los nuestros. Y a veces nosotros pensamos, ay, va a estar más cómodo, voy a ser más próspero en esto, en lo que a nosotros nos agrada. Pero cuando yo pienso en el apóstol Pablo, y los caminos más altos y los pensamientos de Dios más altos tienen que ver con la vida eterna, tienen que ver con un propósito más allá de que Él se sintiera bien. Y eso me parece muy increíble, como no tendríamos las cartas que tenemos del apóstol Pablo si él no hubiera pasado por todo lo que pasó, porque el Espíritu Santo lo inspira, pero Él tiene la revelación, Él tiene eso que entiende esa revelación de Dios, pienso yo, no soy teóloga, pero pienso que la entiende en carne y hueso, porque la vive. Y de hecho, pues, él tuvo muchísimas revelaciones, y en Corintios habla del aguijón de la carne por tantas revelaciones que él ha tenido para que no se enorgulleciera, me parece. Y parte del caminar no tiene que ver con nosotros, el caminar tiene que ver con la vida eterna, con un propósito, con las misiones, con las relaciones, me parece increíble que
que él ve en la visión a un hombre macedonio y resulta que Dios tiene un par de mujeres ahí alrededor y finalmente llega el hombre, el carcelero. Pero el Señor siempre quiere quitarnos todos nuestros paradigmas, quiere enseñarnos más de cómo ve Él las cosas y no cómo las vemos. Y me parece increíble la perspectiva que le estás dando. Muchísimas gracias. ¿Y qué piensa Pastor Pablo? No, fantástico otra vez, Arturo. Gracias, gracias. Yo me llevo tres cosas en esta noche. Una es que las iglesias en la Biblia no eran perfectas. Y Pablo pastoreando estas iglesias con unos temas bien delicados. Y yo digo, gracias a Dios que le tuvo que enfrentar eso, porque si no, no hubieran surgido estas cartas, donde hubiera tratado estos temas con los cuales nosotros hoy también estamos tratando. Entonces, como pastores, no estamos solos. Ya Pastor Pablo, el apóstol, ¿no es cierto? Vivió esto y esto fue gracias a Dios, un regalo para nosotros hoy día. Entonces, un pastor sirviendo en la iglesia con problemas. Lo otro que cuando estabas hablando de los tesalonicenses, otra vez surgió tan claro que la doctrina manda la ética, o en otras palabras, determina la ética. A veces hay gente que dice, no, que no hablemos de doctrina, que eso no es tan importante, la experiencia. ¿Cuán importante es tener una buena doctrina para encaminar la vida por el lado donde Dios quiere? Y lo otro que me llevo es cómo los fake news cristianos en aquel entonces, ¿no es cierto? Las falsas noticias entre los cristianos pueden causar tanto desorden. Ya causaban en ese momento desorden, hoy también causan desorden. Fake news en la iglesia es terrible, puede llevar a unos comportamientos tremendos, tremendos. No sé si quieres comentar algo, Arturo, en Ah, ese asunto, pero otra vez, doctrina que uno a veces, yo sé que la gente dice que esto es seco, que esto es seco, pero ¿cuánto marca esto el comportamiento de una iglesia y el futuro de los cristianos? sí, buenísimo tema de como poner ese orden, ¿no? Él resolvía, o sea, resolvía los asuntos primero estableciéndoles la doctrina y desde ahí les hablaba de la experiencia y les daba ejemplos y les mostraba en su propia vida y en las de su equipo cómo se veían esos aspectos doctrinales en la vida cotidiana, en el día a día, en la relación personal. Pero no era al revés, o sea, no era que, no, que tuvieron una experiencia y desde allá trataran de marcar a ver qué era la doctrina mejor o cómo deberían adoptar una mejor práctica. No, eso era muy claro. Quizás su formación de fariseo, ¿no? Ahí es donde uno dice, a veces le echamos tanto a los fariseos y Jesús les echó, Juan el Bautista les echó, pero este hombre tenía una formación en la ley, en los profetas, en los salmos, donde le daba tanto valor a las palabras de Dios por encima de sus propias preferencias, por encima de sus propias conveniencias. Porque a veces para tener paz, pues uno tendría que resolver el asunto dejando pasar. Pero Pablo decía, no, yo prefiero tener paz con Dios y problemas con todo el mundo, pero voy a vivir las palabras de Dios. Y esa formación lo llevó a tener esa estructura. Y qué bueno, o sea, qué bueno que Dios encontró a un hombre que tenía todos estos recursos para poder dejarnos a nosotros un camino claro. Y así deberíamos resolver aquí también. Hoy tienes una confusión, tienes un problema, hay una crisis. ¿Qué dice la doctrina? Y desde ahí establezcamos la estrategia. Pero nunca, nunca al revés. Un buen modelo a seguir. Muchísimas gracias, Pastor Arturo. Gracias, Pastor Pablo, por estar aquí. Y bueno, a todos que sigan fieles aprendiendo y sigamos juntos creciendo en la palabra y en el poder y en el amor del Señor. Y recuerde, síganos en YouTube. Los que están viendo estas conferencias, sigan viéndolas, compártanles, pónganle like. Si son de bendición, pónganles like, compártalas y comparta con esto mientras todavía podemos, antes de que el Señor llegue, que estas enseñanzas vayan a todo el mundo. Entonces,
Síganos en las redes sociales, suscríbase a nuestra página web para recibir emails de las conferencias, de los webinars que estamos ofreciendo. Entonces, que el Señor les bendiga.